Muy bien, amigos jóvenes, vamos a ver hoy día el tema de magnitudes físicas, que es el primer tema que vemos con respecto al curso de Física 1. Bueno, ya muchos me conocen, soy el licenciado Rombil Cherres, y vamos a empezar. Primero empecemos preguntando qué estudia la física. ¿Qué estudia la física? Pues la física estudia el comportamiento de la naturaleza, estudia la energía y la materia. ¿Y qué son magnitudes físicas o qué es una magnitud física? Podemos decir, pues una magnitud física es todo aquello que es susceptible a ser medido, todo lo que podamos medir consideramos magnitud física. Ustedes imagínense, no sé, acá atrás tengo yo una pizarra y de la pizarra, ¿qué puedo medir? Pues puedo medir su largo, ancho, o sea, puedo medir su longitud. ¿Qué más puedo medir de la pizarra? Puedo medir su área, puedo medir su volumen, su temperatura. Todo eso que he mencionado es una magnitud física. Entonces, acá he puesto otros ejemplos: el tiempo, el espacio, la velocidad, la aceleración, trabajo, la energía, potencia, presión. Todo esto son magnitudes físicas. Y hay muchos más, pues. Pregunto, ¿existe algo que no se pueda medir? ¿Habrá algo que existe y no se puede medir? Yo creo que sí, ¿no? Los sentimientos, por ejemplo, el cariño, el amor. Todos tenemos un cariño por nuestros padres y existe, pero ¿se puede medir? ¿Existe algún instrumento para poder medir? Porque cuando hablamos de magnitudes físicas, por ejemplo, el tiempo, que es una magnitud física, existe un instrumento para medir, que es el cronómetro. Cuando hablaba de la longitud de la pizarra, también hay un instrumento para medir, una cinta métrica. El peso, existen los dinamómetros. Pero para medir los sentimientos, entonces no hay forma como medirlos. Los números tampoco se pueden medir. Usted me puede decir que el número 5, ¿cómo es? ¿Alguien lo ha visto el número 5? Tiene masa, es gordito, es flaquito, tiene color, tiene temperatura. Pues los números existen, pero no se pueden medir, existen en la mente del hombre. Y todo lo que está en la mente del hombre no se puede medir. ¿Qué pasaba? ¿Qué hubiera pasado si desde muy pequeños nos hubieran dicho que el número 5 es un triangulito? Desde muy pequeños nos hubieran dicho, este es el número 5. Entonces ahorita escribiéramos 5 más 5 igual a 10, así escribiéramos. Entonces, de alguna manera representamos el número, ¿no? Lo representamos, pero físicamente no existe, no lo podemos tocar. Clasificación. ¿Cómo clasificamos a todas estas magnitudes físicas? Ya habíamos hablado varios ejemplos de magnitudes físicas. Existen dos maneras de clasificar: magnitudes por su origen y las magnitudes por su naturaleza. De dos maneras podemos clasificarlas. Cuando las clasificamos en magnitudes por su origen, pues ahí las subdividimos en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Y las magnitudes fundamentales todavía las podemos subdividir en magnitudes absolutas y magnitudes técnicas, donde la diferencia entre una magnitud absoluta y una magnitud técnica, pues es que la absoluta va a quedar en función de longitud, masa y tiempo, y en la magnitud técnica va a quedar en función de longitud, fuerza y tiempo. Las magnitudes derivadas, pues su mismo nombre lo dice, se derivan de las que están arriba, como la velocidad, la aceleración. En las magnitudes por su naturaleza tenemos las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Ya estas magnitudes por su naturaleza lo vamos a ver con más detalle para el siguiente capítulo. Sistemas de unidades de medida. Primero, imaginemos
el planeta, que tenemos el planeta Tierra, y se iba poblando, ¿no? Poco a poco se ha ido poblando este planeta. Y mi pregunta es, ¿habrá existido todo el tiempo una cinta métrica? ¿Habrá existido todo el tiempo el cronómetro? O si queremos medir la temperatura, eh, el termómetro. ¿Habrá existido? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo habrán hecho estos primeros seres humanos cuando, por ejemplo, el papá quería repartir un área de terreno equitativamente? Quería repartirlo para todos sus hijos iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo habrá hecho si no existía la cinta métrica? Ustedes me pueden dar algún ejemplo, ¿no? De repente usaban la cuarta, el pulgar, una vara, y efectivamente, ¿no? O el pie. Pueden haber usado una vara. Si hacemos un poco de memoria y les preguntamos a nuestros abuelitos, nos pueden decir que antiguamente la longitud se medía en varas. Cuando uno iba y revisaba la escritura pública de su casa, decía, mi casa tiene 4 varas de ancho por 20 varas de fondo. Entonces, antes se medía en varas. O podían usar el pie o la pulgada, que todavía hasta ahora es una unidad de medida. Entonces, cada lugar iba creando su propio sistema de unidad de medida, tanto para medir la masa, la fuerza, etc. Es por eso que existen muchos sistemas de unidades de medida. Los más conocidos pues, es el sistema técnico métrico, el sistema técnico inglés, el sistema MKS, el sistema CGS. Pero era un poco confuso cuando veían los simposios, reuniones científicos, que unos estén expresando la longitud en pulgadas o en pies y otros en metros, otros la masa también en slug, acá en kilogramos. Entonces se llegó a un acuerdo, ¿no? Los científicos de todo el mundo llegó a un acuerdo a trabajar con un solo sistema, y a ese sistema pues se le llamó el sistema internacional. Pero a pesar de que existe el sistema internacional, pues los europeos siguen trabajando con su propio sistema, ¿no? Siguen trabajando en pulgadas, en pies, debido a que, me imagino, pues sus fábricas, todo ya está automatizado para trabajar así. El sistema internacional consta de 7 magnitudes fundamentales y 2 magnitudes suplementarias. Estas 7 magnitudes fundamentales pues es la longitud, donde su abreviatura siempre va a ser la primera letra en mayúscula, L, y la unidad de medida es el metro. Luego tenemos la masa, cuya abreviatura también es M, la primera letra en mayúscula, y su unidad es el kilogramo. Luego seguimos con el tiempo, T, su unidad de medida es el segundo. La temperatura termodinámica, pero acá ya no podemos usar la T porque ya está ocupada con el tiempo. Entonces lo representamos con tita, donde su unidad de medida es los grados Kelvin. Luego tenemos la intensidad de corriente eléctrica, su abreviatura I, la primera letra en mayúscula. Su unidad de medida es el amperio, o también conocido como el ampere. Luego tenemos la intensidad luminosa, cuyo J es la unidad de medida, cantidad luminosa, candela. Y por último, la cantidad de sustancia. Su abreviatura es N y su unidad de medida es el mol. Las magnitudes suplementarias, pues son 2 magnitudes suplementarias. Tenemos el ángulo plano y el ángulo sólido. El ángulo plano se mide en radianes. Acá tenemos su abreviatura. Y tenemos el ángulo sólido, su abreviatura. Vamos con un principio que debemos de conocer muy bien, es el principio de homogeneidad. Para entender el principio de homogeneidad, le voy a proponer la siguiente suma. ¿Cuánto queda sumar 7 metros más 8 kilogramos más 5 segundos? ¿Cuánto dará esta suma? A ver, sumen ahí, por favor, ¿cuánto da? Uno han sacado hasta su calculadora, pues. Pero la respuesta es que no se puede sumar. ¿Y por qué no se puede sumar?
Pues porque 7 metros de longitud, 8 kilogramos es masa y 5 segundos es tiempo. Y las magnitudes físicas no se pueden combinar, mezclar de diferentes, si son diferentes. Pues imagínense que tienen 8 kilogramos de arroz, ¿no? Y le quieren agregar encima 5 segundos. Y encima darle vuelta ahí. No se puede. No se puede juntar 8 kilogramos más 5 segundos. Pero se podrá sumar 7 metros más 8 kilómetros más 5 centímetros. Ahora sí se puede sumar. ¿Cuánto es esa suma? 8007.05 metros. Todo lo hemos llevado a metros, que es la unidad de medida en el sistema internacional. ¿Y por qué sí se pudo sumar? Pues porque 7 metros es una longitud. 8 kilogramos también es una longitud. 5 centímetros es una longitud. Si sumamos longitud más longitud más longitud, la respuesta que va a ser también una longitud. ¿Qué es lo que nos quedó acá? 8007.05 metros. No cometan el error de decir que longitud más longitud más longitud es igual a 3 longitudes. Eso está bien para el álgebra, pero en este tema eso es incorrecto, está mal. O si tenemos una longitud y le restamos una longitud, y me van a dar como respuesta que eso es 0. Pues el 0 más bien va a ser su nota. Si yo tengo una longitud y le resto una longitud, la respuesta es una longitud también. Vamos a poner que tenemos 15 metros de algo y le quitamos 1 metro de algo, ¿qué nos queda? 14 metros, que es una longitud. Entonces, podemos decir que si tenemos una suma de variables, como la que tenemos acá, para que esto sea posible sumar, porque también es imposible en algunas situaciones, para que esto sí se pueda sumar, la dimensión de X, la magnitud física de X, y la magnitud física de Y la magnitud física de Z deben ser iguales. Quiere decir que si X es longitud, Y también debe ser longitud para que se pueda sumar con X. Y la suma que va a dar como respuesta una longitud. O si X es energía, Y también tiene que ser energía para que se pueda sumar con X. Y la suma de energía más energía pues va a dar una energía. Entonces, hasta acá tenemos este principio de homogeneidad. Como una nota casi final ya a este tema, es que los números no tienen dimensiones, ya lo habíamos explicado al comienzo. Como no tienen dimensión, vamos a sobreentenderlo con el número 1. Las funciones trigonométricas, por ejemplo, el seno de 30 grados. ¿A qué es igual el seno de 30 grados? 0.5. Y eso es un número. Por lo tanto, su magnitud física no tiene y se va a quedar como 1. Los ángulos tampoco tienen. Son números, 30 grados, 40 grados. No tiene magnitud física 1, no tiene dimensión 1. Los logaritmos, también los logaritmos son números, vale 1, en este caso X es un número, también vale 1. Los exponentes, acá tenemos el exponente a elevado a la X más Y sobre W. Los exponentes también son números, a al cuadrado, a al cubo, son números. Entonces la dimensión de todo debe ser igual a 1. Las constantes numéricas también, si recuerdan, pi vale 3.1415. Entonces su magnitud va a ser igual a 1. Bueno, por ahora hasta acá la parte teórica. Ya ahorita vamos a seguir con resolver algunos ejercicios como para que vean la aplicación de lo que hemos estudiado.